transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya las 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana en este espacio de Punto 9 para el día de hoy. Ya estamos a día miércoles 10 de junio. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, donde, bueno, pues mayormente tenemos que el dólar ha vuelto a presionar mínimos y logró romperlo. El día de ayer parecía que estaba dispuesto a rebotar hacia el alza. Sin embargo, bueno, pues durante el retroceso de ese movimiento alcista que habríamos vivido el día de ayer, el señor Kuroda, Haruhiko Kuroda, se le ocurrió abrir la boca, hablar el día de hoy, en lo que después el ministro de Economía de Japón, pues describiera como un malentendido, ¿no?, del mercado a lo que había dicho el señor Kuroda. Kuroda salió diciendo que él ya no esperaba ver más debilidad en el yen, y como decía yo hace un rato, cuando tú como gobernador de un banco central que está en pleno programa de expansión cuantitativa dices que ya no esperas ver que se debilite más tu moneda, la moneda de tu banco, pues básicamente lo que estás queriendo decirle, ¿no?, al mercado es, ¿sabes qué? Ojos prevenidos porque voy a cortar el programa de expansión cuantitativa, ¿no? Si no, no tendría lógica que el gobernador del Banco de Japón ya no previera más debilidad para el yen japonés. Bueno, después del movimiento de más de 250 pips que generó esta noticia, el ministro de Finanzas de Japón sale, pues, arreglándole la plana al señor Kuroda, diciendo, no, lo interpretaron mal. Hombre, yo no creo que se le haya malinterpretado, yo creo que o el amigo habló sin estar pensando, ¿no? Tenía 2 neuronas desconectadas el día de hoy, o no esperaban que hubiera una reacción tan rápida, que también es medio estúpido no esperar una reacción a como estamos. Yo desde el principio, y creo que no es la primera vez que lo comento, desde que pusieron a Kuroda en el puesto en lugar de Masaki Shirakawa, me parece que pues es una persona de evidentemente menos capacidades que Masaki Shirakawa, pero que estaba dispuesta a obedecer ciegamente a lo que el primer ministro en Japón, Shinzo Abe, quería, que era precisamente correr con un gran programa de expansión cuantitativa que, como predecía Masaki Shirakawa, pues finalmente terminó en nada, ¿no? Vea usted los datos de inflación de Japón y vea cómo está ya de frágil la situación de deuda en Japón, y dígame si valió la pena o no el viaje en el que se metieron. Así las cosas el día de hoy. En esta mañana, por cierto, nada más le comento algunos niveles de expiraciones de el día de hoy. En el mercado de divisas a las 10 de la mañana expirarán pocos, tenemos así como que el más interesante, tenemos 1.650 millones por expirar en el 122. En este momento estamos hablando de que el dólar yen está en 1.122,82, así que pudiera buscar mínimos más bajos para ir a tocar de aquí a las 10 de la mañana los 122, aunque la verdad a mí me parecería bastante, casi milagroso que lograran ese recorrido, ¿no? Sobre todo teniendo una jornada que de máximos a mínimos, 200 pips es lo que ha sido el recorrido del dólar yen de máximos a mínimos en esta pura jornada. Pasando a otros instrumentos, también rangos relativamente amplios en la libra hacia la alza el día de hoy.
Mucho tiene que ver la debilidad inducida por el yen japonés al dólar, que está presionando hacia el alza a la libra, que no le faltaba mucho pretexto, y al australiano también, que tampoco le faltaba mucho pretexto. 165 pips de recorrido hacia el alza a la libra el día de hoy, y 141 pips hacia el alza en el recorrido del dólar australiano, que por cierto a mí se me hace que es uno de los que tiene una de las señales más bonitas para un potencial reversal alcista, o para el arranque de un impulso alcista en ondas de Elliott, de lo que sería la onda 3, ¿no? Es lo que le comentaba yo a los suscriptores del servicio diario de análisis de ondas de Elliott en esta mañana. Continuando, vámonos con el análisis del mercado, el recorrido por los principales instrumentos alrededor del mercado de divisas para ver por dónde está moviéndose el dinero. El Dow Jones en esta mañana está rebotando después de que ayer volvió a cerrar por debajo del promedio móvil de 100 días. Hoy amanece con una ganancia del 0.58% en las 17.866 unidades. FTSE en Inglaterra gana 0.43% en las 6.783 unidades. DAX Industrial de Alemania gana 1.19%, cotizando en las 11.132 unidades esta mañana. El CAC 40 de Francia está cotizando en las 4.880 unidades, ganando el 0.63%, y el IBEX 35 gana el 0.3%. Así las cosas en Europa, por lo visto están bastante más optimistas en esta mañana del día de hoy. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio siguió con el arrastre hacia la baja del cierre del día de ayer del Dow. En esta ocasión cerró con un cuarto de punto de pérdida en las 20.046 unidades, agarrado con las uñas de las 20.000 unidades, mientras que el Standard & Poor's asiático tuvo una ligera ganancia del 0.1% en esta mañana del día de hoy. En los commodities siguen los rebotes hacia el alza para el West Texas Intermediate y el Brent del Mar del Norte, 2.48%, lo que recupera el West Texas Intermediate en esta mañana, cotizando ya en los 61.64, y sigue teniendo muy pegado al Brent del Mar del Norte en 66.05, ganando el 1.8%. Oro y plata los tenemos en esta mañana también con movimientos hacia el alza, que todavía no son impresionantes, pero vamos, es un movimiento alcista. Está el oro ganando 1.03%, son $12.22, cotizando ya en los 1.189.50, mientras que la plata gana 0.78%, poco más de 3/4 de punto, y está cotizando $16.11 la onza a la vista, es decir, 12 centavos y medio más que el día de ayer. El dólar index cae y ya es un movimiento amplito, 0.77% el día de hoy, ya grandecito le digo, bajando, que creo que es el punto más importante en esta mañana, rompiendo el soporte de los 94.64 y amenazando con extender el recorrido bajista un poco más, inclusive abajo de los 94.33, que es el actual mínimo para la jornada del día de hoy. Actualmente está cotizando en 94.47 casi. Y en el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, fuerte la recuperación de estas monedas. Fíjese usted, la más impresionante, la recuperación del peso colombiano, que hoy se revalúa 3.9%, estamos hablando de casi 103 pesos, se recupera el valor del peso colombiano, subiendo a los 2.506.10 en esta mañana. 0.94% de ganancia para el peso mexicano, que se fortifica hasta los 15.42 en esta mañana. El cruce ha bajado 14 centavos y medio con respecto a el dólar. En el tema, o más bien el dólar con respecto al peso. En el tema del peso chileno, también se fortalece 0.4% el peso chileno. El cruce con el dólar baja los 622.18. El peso argentino con pocos cambios, cotiza en los 9.023. El sol peruano es el único que presenta debilidad en esta mañana, 0.37%, cotizando en los 3.1490, mientras que el dólar yuan trae un movimiento de apenas el 0.01%, 8 pips es la diferencia con respecto al cierre del día de ayer. En 6.2055 está cotizando en esta mañana el dólar yuan. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 41 minutos, y de regreso toda la información sobre el tema de Grecia y también lo que fueron los pocos fundamentales que se publicaron en esta mañana del día de hoy. Regresamos. Punto 9. Lo hacemos juntos.
¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Conducido por Sergio Rocha. Mañana con 42 minutos, seguimos en vivo y en directo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias a toda la gente de YouTube que nos ha estado acompañando el día de hoy y a aquellos que nos siguen acompañando, a pesar de que hemos estado subiendo bien tarde ya. Hemos estado subiendo un poco tarde las grabaciones de YouTube por la carga de las ediciones que estamos haciendo, entre otras cosas, del curso de programación de MQL4, que ya vamos a ir por el capítulo 12. Espero a ver si se puede lanzar el día de hoy, aunque sea por la tarde. Pero bueno, pues gracias a la paciencia, aunque sabe que estoy viéndome tentado por la cantidad de gente que termina viendo la repetición en YouTube de punto 9 cuando la subimos tarde. Estoy viéndome tentado a suspender la temporada de el video en vivo hasta que terminemos con el curso de MQL4 por lo menos, ¿no? Para tener la ventaja de poderle transmitir esta transmisión, o para poder subir la grabación del noticiero, pues digamos muchísimo más temprano de lo que estaríamos haciéndolo a través de video. Pero bueno, vamos a considerarlo y ya la próxima semana tomamos una decisión sobre este tema. Por lo pronto, gracias por la paciencia el día de hoy. Entrando ya en los temas informativos del asunto de Grecia, bueno, pues mire, la propuesta de Grecia no refleja lo que se había hablado con Tsipras en la reunión con el señor Juncker. Decía en esta jornada del día de hoy el portavoz de la Unión Europea: las últimas propuestas de Grecia para resolver las diferencias con sus acreedores internacionales no reflejan las conversaciones mantenidas por el primer ministro griego Alexis Tsipras con los altos cargos de la Unión Europea. Señalaba este miércoles un portavoz de la Unión Europea, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios Pierre Moscovici. También dijo a sus representantes del gobierno de Grecia este martes que las últimas propuestas que habrían mandado para desbloquear el tramo de rescate que necesita Grecia, pues no estaban reflejando lo hablado entre Tsipras y Jean-Claude Juncker. Decía el portavoz: para el impulso final, la Comisión opina que la pelota claramente está en la cancha de los griegos, decía el portavoz. Es decir, depende ahora de los griegos dar una propuesta que sea más consistente con lo que ya se ha estado hablando, ¿no? Esta reacción de la Unión Europea generó que los activos de Grecia volvieran a estar bajo presión en esta mañana. Los mercados de deuda, la rentabilidad del bono, por ejemplo, en Grecia a 2 años subió 0.57% para tocar un 25.3%, mientras que la rentabilidad del bono a 10 años aumentó también 0.1% al 11.5%. Las rentabilidades, como usted sabe, suben cuando los precios retroceden. La banca está cayendo en el índice ATEX Composite con caídas de entre el 1.2 y 1.9%. Así que bueno, pues esto, más aparte la publicación que estaba haciendo la prensa de Francia de que probablemente no haya reunión de Merkel, Tsipras y Francois Hollande el día de hoy en la reunión esta que tiene de Unión Europea con los mercados emergentes, creo que mayormente de América Latina. Pues estaría enfriando, ¿no?, ese espíritu de ya merito logramos un acuerdo que pues todavía hasta el día de ayer querían explotar en Grecia. Esta mañana sobre el tema habla la canciller alemana Angela Merkel a través de su portavoz. Decía que la canciller alemana Angela Merkel estaría dispuesta a reunirse con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, en Bruselas, al margen de la cumbre que se desarrolla a lo largo de este día, si el gobierno de Atenas así lo desea, confirmaba la portavoz de Merkel, Christiane Wirtz. La reunión se celebraría si el gobierno de Grecia expresa esta necesidad a la canciller, decía Wirtz,
que agregó que a esta reunión también acudiría entonces el presidente de Francia, François Hollande. Los líderes de la Unión Europea celebran este miércoles una cumbre con sus homólogos de América Latina y el Caribe. Merkel quiere hacer todo lo posible para que Grecia permanezca en la eurozona, recordaba la portavoz Ritz. Y bueno, esto me suena a mí mira, maestro, si tienes algo que enseñarme, háblame, pero si no, no me quites el tiempo, ¿no? Es básicamente lo que creo que está reflejando desagendada, vamos a decirlo así, reunión que el día de ayer tanto se había anunciado de los tres mandatarios. Pasando a otra información también que tiene que ver con Grecia, el Banco Central Europeo podría verse obligado a replantearse el programa de préstamos de emergencia a la banca de Grecia si empeoran aún más las situaciones de la deuda del país o si las entidades no consiguen un colateral adecuado, decía este miércoles el miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, Ardo Hansson, en una entrevista. Hansson, que también es el gobernador del Banco Central de Estonia, señaló que el hecho de que el Banco Central Europeo esté garantizando la liquidez de emergencia a los bancos en Grecia depende de dos factores: proporciones de apoyo a bancos solventes, pero que tengan también suficiente colateral. Hansson explicó que la entidad vigila los datos de solvencia y de colateralidad, y en cuanto a su calidad, cada semana, y si son adecuados, no habría motivos para cambiar la decisión, pero si las cosas cambian, si cambian la calidad del colateral, entiéndase, porque Grecia entra en un impago, pues obviamente la sostenibilidad de la deuda del gobierno de Grecia caería, y con esto pues tendríamos que revalorar. Estos comentarios sugieren que el programa de liquidez de emergencia de Grecia, que está gestionado por el mismo Banco Central Heleno, también está corriendo riesgo crediticio y podría estar en peligro si Grecia no logra el acuerdo con sus acreedores, algo que ya ahora el acuerdo no se ve tan cercano. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo podría llegar a vetar una extensión del programa con una mayoría de 2/3 de sus miembros. Por el momento, el Banco Central Europeo ha garantizado hasta ahora más de 80,000 millones en créditos de emergencia, desde que los bancos de Grecia han perdido el acceso a los préstamos regulares de la entidad monetaria a principios de febrero. Si el plan de rescate de Grecia que vence a finales de junio queda sin un acuerdo, el valor de los activos de Grecia también se reduciría, y con esto se penalizaría la calidad del colateral que están presentando para ELA. Hansson también planteó inclusive la posibilidad de que el país caiga en bancarrota dentro de la eurozona. Este es un debate que podríamos tener y que tiene sus pros y sus contras, decía Hansson, añadiendo que tener una postura abierta al respecto de esta posibilidad realmente refuerza la responsabilidad de cada país para mantener su casa en orden. Hansson dijo que el plan ideal sería que cada país tomara las medidas necesarias para evitar la quiebra. Y bueno, ahí tiene, yo creo que bastante claro ya el escenario, ¿no?, que se plantea el día de hoy, difícil para lo que es el tema de Grecia precisamente. 9:50 a.m, vámonos a un corte comercial y de regreso. La OPEP mantiene su previsión de crecimiento de la demanda mundial en 1.18 millones de barriles diarios. Además, el Banco Central de China rebaja la previsión de la inflación, pero también del crecimiento para este 2015, mientras que el primer ministro de Francia esboza una reforma del mercado laboral allá en Francia. Y bueno, entre otras condiciones que se han movido el día de hoy, la rentabilidad del bono alemán a 10 años superó ya en esta jornada el 1% por primera vez desde septiembre del año pasado. Todo esto y más le tendré en esta jornada del día de hoy. Corte comercial, yo regreso enseguida. No se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas?
Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y acaba de llegar a mi terminal la nota que dice: Grecia desmiente que Moscovici le haya informado sobre propuestas. El gobierno de Grecia desmintió este miércoles que el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, haya informado al equipo negociador de Grecia acerca de que la propuesta de Grecia no recogía los avances registrados en los últimos encuentros. Por primera vez hoy, en la rueda de prensa de la Comisión Europea, hubo una reacción oficial a las propuestas del gobierno de Grecia. Sin embargo, la parte griega está en la desagradable situación de tener que aclarar que nunca fue informada por Pierre Moscovici sobre sus propuestas, decía el ejecutivo heleno. Previamente, el portavoz comunitario Margaritis Schinas habría afirmado este miércoles que Moscovici informó a los representantes helenos desde el martes por la noche que sus últimas propuestas para desbloquear el tramo de rescate que tanto necesita Grecia no reflejaban lo hablado entre Tsipras y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El trabajo técnico continúa a fin de tratar de superar las diferencias, terminaba diciendo el señor Schinas en la rueda de prensa de la institución. Schinas es el portavoz, Margaritis Schinas, del gobierno de Grecia. Bueno, pues ahí tiene usted. No es cierto, Schinas no es el portavoz de Grecia, Schinas es el portavoz del organismo comunitario, y esto es lo que dice el día de hoy en respuesta a este rechazo, ¿no? Precisamente el portavoz del gobierno de Grecia. Las citadas fuentes de la negociación en distintos medios de comunicación han dicho que Tsipras podría mantener este miércoles una reunión con Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. Y le digo, bueno, pues parece ser que está tocando cuanta puerta puede, pero la verdad es que a mí me parece que las puertas que pueden abrir la llave a más dinero simplemente no las quiere tocar, y es decir, la idea de pues cumplir, ¿no?, con lo que se le está exigiendo por parte de la Comisión Europea. Continuando con más información, los expertos del Banco Central de China han revisado a la baja las previsiones que tienen de crecimiento e inflación para el gigante asiático en 2015, citando un aumento de la presión bajista sobre la actividad económica. Los expertos ahora esperan que la economía de China crezca 7% este año, poco por debajo del 7.1% que calculaba el banco en su previsión de hace 6 meses. Señalaba en su informe publicado este martes el Banco del Pueblo de China. El informe también rebaja las previsiones de inflación para este año al 1.4% desde el 2.2% que tenían previamente. El documento, elaborado por un grupo de investigadores liderados por Ma Jun, economista en jefe del Banco de China, dice esto: el crecimiento de la producción industrial, las exportaciones, las inversiones en propiedad y la manufactura se han situado por debajo de lo que esperaban los expertos. La deflación en el tema industrial a largo plazo probablemente también afecte a la inflación del consumo, señalaban los expertos. Algunos bancos se han vuelto más cautelosos a la hora de extender créditos bajo esta circunstancia, en especial para sectores con exceso de capacidad, como es el exportador o el constructor, dice el informe. Pues ahí tiene usted lo que pasa allá en China. Y de regreso en Europa, en Francia, el primer ministro Manuel Valls esbozó este martes las líneas maestras de una polémica reforma de la rígida ahora legislación laboral de Francia. Valls presentó estos planes de limitar los desembolsos concedidos por tribunales laborales dentro de un intento de la presidencia socialista de Francois Hollande por alentar la contratación y la inversión allá en Francia. También anunció incentivos para que los propietarios de pequeñas empresas incorporen más trabajadores y para negociar con mayor flexibilidad las horas de actividad y los salarios de sus empleados. Francia está experimentando una recuperación económica de baja creación de empleo, una situación que los empresarios
empresarios achacan a la legislación laboral que dificulta contratar y despedir incluso cuando la economía remonta el vuelo. El crecimiento se aceleró con fuerza en el primer trimestre, pero el número de personas en búsqueda de trabajo siguió en aumento, llegando a alcanzar un máximo de más de 3.5 millones en abril. Valls encabeza el cambio del gobierno desde los grandes planes laborales auspiciados por el Estado hacia políticas más favorables a las empresas diseñadas para reducir sus cargas fiscales y regulatorias. Y pasando a más información, en Alemania la renta fija se ha desplomado este miércoles con la rentabilidad del bono a 10 años superando ya el 1% por primera vez desde septiembre. Hay que recordar que el precio de los bonos es inversamente proporcional a la rentabilidad que pagan. Este movimiento ocurre en el marco de una fuerte oleada de ventas en la renta fija de la eurozona que comenzó a mediados de abril y que ha renovado su ímpetu en la última semana. Las rentabilidades de la deuda de 10 años, los llamados bonds alemanes, subían a media mañana 0.09% para rebasar hacia el 1.05% su rentabilidad, lejos del mínimo histórico del 0.05% que apenas tenían a mediados de abril. Lo sorprendente es que los bonds están claramente rompiendo por encima del 1%. Se esperaba que pudiera haber cierta demanda en esta zona, indicaba Richard Maguire, estratega del Rabobank. Los últimos acontecimientos se han debido en parte a los indicios de que las expectativas de inflación en la eurozona están aumentando de la mano del programa de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo. Bueno, pues ahí tiene usted la caída del valor de los bonos en este momento, que por cierto rompe un poco de lógica lo que se esperaría que estuviera pasando con la renta fija allá en Alemania, con la renta variable allá en Alemania. Esta mañana estaba escuchando un análisis que hacía Michael Hewson en Bloomberg sobre el tema de las acciones de Alemania, diciendo que bueno, pues parte del movimiento de las acciones a la baja era provocado precisamente por una debilidad en la economía de China, donde es uno de los principales escenarios de exportación de Alemania. Entonces él esperaba que esto siguiera manteniendo, presionando hacia la baja a la rentabilidad, a la renta variable allá en Alemania, y por lo tanto esto implicaría que habría menos competencia para los bonos, pero esto no está sucediendo así. De hecho, hoy tenemos un movimiento de alza en lo que es la renta variable en Alemania y una caída en lo que es el precio de los bonos, por eso sube su rentabilidad. Bueno, así las cosas el día de hoy. Continuando con más información, en el Reino Unido la producción manufacturera bajó 0.4% con respecto al 0.1% de aumento que se estaba esperando. En el comparativo mensual bajó 0.4% y aumentó tan solo 0.2% en el comparativo anualizado. El desempeño de la producción de las fábricas en el Reino Unido ha sido más débil de lo esperado por los analistas, que preveían un aumento del 0.4% interanual. Asimismo, la cifra de crecimiento del sector manufacturero es claramente más baja que la de crecimiento del 1.2% anual del mes anterior. En general, la producción manufacturera ha estado oscilando en rangos cada vez más pequeños, desde un más o menos 3% a mediados del 2012 hasta rangos de menos de 0.75%, más o menos 0.75%, vistos desde finales del 2014. Mientras tanto, la producción industrial del Reino Unido subió 0.4% mensual y 1.2% en el comparativo anualizado. Este aumento fue el doble de lo esperado por el mercado. Y en el tema de la producción industrial de Francia, cayó inesperadamente en el mes de abril, lo que pues habla de un mal comienzo del segundo trimestre para la segunda mayor economía de la eurozona. La producción industrial bajó 0.9% en abril respecto a marzo, según los datos publicados este miércoles por la Agencia Nacional de Estadísticas francesa, el INSEE. Los economistas estaban esperando un aumento en promedio del 0.4%. Y en el tema de China, las autoridades chinas probablemente aumentarán las cuotas de inversión extranjera a medida que se produzca la inclusión de las acciones A de China, del índice de mercados emergentes MSCI. Esto, según la opinión de Michael Chan de la BNY Mellon, el banco New York Mellon.
Los límites diarios de las operaciones transfronterizas han sido un escollo para los inversionistas institucionales extranjeros y para el mismo índice MSCI. Sin embargo, el regulador del mercado de China y el MSCI esperan ahora llegar a un acuerdo respecto a nuevas cuotas de inversión extranjera. El límite debería de ser ahora lo suficientemente más amplio para que los fondos de pensiones y otros gestores que siguen este índice puedan seguir emulando su movimiento comprando títulos chinos. Sin embargo, se espera que este movimiento, aunque sí sea más amplio, o este nuevo límite, aunque sí sea más amplio, no va a ser realmente algo enorme, pues China sigue siendo muy controlado y pues no se piensa que vaya de pronto a abrir las puertas de par en par a los inversionistas extranjeros. Ya para retirarme, son las 10 de la mañana con 2 minutos, le cuento que el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, indicó este martes que el organismo podría entregar su siguiente tramo de ayuda a Ucrania a pesar del estancamiento de las conversaciones para reestructurar su deuda. Miembros del Fondo Monetario Internacional habrían dicho anteriormente que era primordial para Kiev alcanzar un acuerdo de reestructuración con sus acreedores antes de distribuir su próximo préstamo de 1.700 millones, algo que obviamente Rusia podría estar impidiendo. Sin embargo, estas conversaciones, pues insisto, no han tenido movimientos, ya se entiende por qué, y el Ministerio de Finanzas de Ucrania señaló este viernes que la propuesta de los acreedores era meramente inaceptable y les animaba a eliminar barreras artificiales y contraproducentes para un diálogo más constructivo. Mientras tanto, el gobierno de Kiev habría señalado que podría considerar una moratoria de los pagos a los acreedores en la ausencia de un nuevo acuerdo. Los posibles retrasos para los acreedores suscitaron dudas sobre si el Fondo Monetario Internacional seguiría todavía en la idea de prestarle dinero a Ucrania debido a la prohibición de esta institución que tiene de rescatar países que no cumplan con el pago de sus deudas de acreedores oficiales, y en particular teniendo en cuenta que Rusia compró en un principio bonos de este país valorados por $3,000 millones. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional señala que el ratio de deuda de Ucrania debería de reducirse para garantizar que la economía de Ucrania vuelva a ser sustentable. Lipton, observando todo esto, indicó que la institución aún así podría seguir adelante con el siguiente desembolso previsto para este mes, incluso si no se llegara a un acuerdo de reestructuración de deuda y Kiev aplica la moratoria sobre los pagos a los acreedores. Esperamos que Ucrania busque un acuerdo con los términos, cualquiera que sea, que satisfagan cierto criterio de sostenibilidad de deuda del fondo, decía Lipton en un evento en el German Marshall Fund allá en Washington, antes de las negociaciones con las autoridades ucranianas que se darán el próximo martes. Lipton señaló que si en algún momento Ucrania considera que no puede seguir pagando a sus acreedores y cumple, sin embargo, los objetivos del programa, pero deja de pagar a los acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional tiene una política por la cual podría seguir prestando dinero. Es decir, Lipton ahí entregó algunas luces de por dónde podrían canalizar para seguir recibiendo el siguiente desembolso del Fondo Monetario Internacional. Y ya nada más le cuento de rapidito, el Banco de Rusia el día de hoy volvió a reanudar las compras de divisas que había suspendido, le decía yo, le anunciaba el día de ayer. Hoy compró $150 millones, lo que es absolutamente nada. Hasta ahorita ha comprado entonces 3.380 millones de esos 500,000 que decía quería comprar en los próximos 3 a 5 años. Ya con esto me despido, gracias por la compañía, nos vemos el día de mañana, pásela bonito. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.